Como la mayoría de ustedes saben, estamos desarrollando una serie sobre la santificación. La serie grande se llama El Camino de la Santificación. El Camino de la Santificación. Y en esta segunda parte de esta serie estamos hablando de las iglesias, del mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y hoy llegamos al mensaje a la iglesia de Tiatira. Entonces voy a pedirles, mis hermanos y amigos, que abran su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta el 29, y vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 18. A la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los conduce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana, y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor y recibámosla con gratitud. Tolerancia. Tolerancia es una palabra de mucho uso en este tiempo. Le di en mi buscador de Google tolerancia y ustedes saben que de una vez sale un listadito largo. Tolerancia a la lactosa, tolerancia deportiva, tolerancia a los medicamentos. Pero cuando busqué una definición de tolerancia, me dio dos, esto que es una tolerancia a las cosas médicas, pero esta especialmente, que es la primera que me mostró como definición. Dice que es un nombre femenino, y mire cómo se define la tolerancia. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Eso es, definición de tolerancia. Miren que en nuestro tiempo la tolerancia se presenta como una gran virtud. La tolerancia, ser tolerantes, respeto para todos. Como que la tolerancia es en nuestro tiempo el sello de una sociedad moderna, como que es, en resumen, la tolerancia es vivir y dejar vivir. Miren que a los cristianos a menudo se nos señala de intolerantes.
Por ejemplo, cuando los cristianos decimos las relaciones sexuales son solo para el matrimonio. Muy intolerantes. Por ejemplo, cuando los cristianos decimos Jesús es el único camino. Pero ¿cómo dice usted que el único? Y todo lo que dicen y piensan los demás, es que eso no importa. No seas intolerante. Los cristianos estamos expuestos siempre a esta realidad, como cuando un cristiano se niega a reconocer un hombre que ahora se identifica como mujer. Si tú no lo recibes, no lo aceptas, entonces eres un intolerante. Curioso que en esta iglesia de Tiatira, lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia es la tolerancia. Pero ya vamos a explicar, porque no vamos a decir que toda la tolerancia es negativa. Lo que vamos a ver aquí es, en esta historia de la iglesia, de la carta a la iglesia de Tiatira, es cuando la tolerancia es pecado. Y al final de este tiempo de reflexión, yo quisiera que tú vayas pensando, ¿qué has tolerado en tu vida? ¿Cómo toleras el pecado en tu vida? ¿Cómo minimizas la realidad del pecado en tu vida y en tu propio corazón? Muy bien, vamos aquí al texto. Tiatira era una pequeña ciudad de Asia Menor, fronteriza, era importante en la industria, parece que era muy importante en las carreteras de ese momento, tenía como una función militar, era como un puesto de vigilancia. Y era un centro comercial. Esta ciudad, en esta ciudad lo que se hacía muchísimo era teñir paños. Parece que era una ciudad sin muchas posibilidades de diversión. Los gremios, las organizaciones tenían sus deidades y hacían las fiestas, algo así como las fiestas patronales, ¿cierto? Fiestas patronales. Y los cristianos de Tiatira tenían esta tensión al ser comerciantes, al estar en esa ciudad y vivir la ciudad, cómo participarían en la ciudad, en el comercio, en lo que pasaba cada día con vivir la cotidianidad en esa ciudad. Esta era la realidad de los cristianos y de las personas que formaban la iglesia en Tiatira. En Hechos 16:11 hay una mención a esta ciudad. Parece que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, conoció a una mujer de Tiatira. Esta mujer era vendedora de púrpura. Los que más han estudiado este tema dicen que quizá esta mujer fue la que plantó la iglesia en Tiatira o fue la que ayudó a esa plantación en la iglesia de Tiatira. Muy bien, esta carta de la iglesia de Tiatira enfrenta un problema especialmente al interior de la iglesia. Es decir, esta carta no aborda el problema hacia afuera, sino especialmente dentro de la iglesia, lo que está pasando en la iglesia. Tal vez esto le habla muchísimo al creyente. Miren que Tiatira tenía un problema contrario al de la iglesia de Éfeso. En Éfeso amaban la sana doctrina y la verdad, pero no había amor. La carta dice, ustedes sí se esfuerzan por la verdad, la doctrina, pero han abandonado su primer amor. Aquí es al contrario. Ustedes tienen amor, servicio, fe, perseverancia, pero han descuidado la verdad. Ahora, ¿qué privilegiar? ¿Qué poner adelante? ¿La verdad, la sana doctrina o el amor?
Si el Señor nos mandara una carta a esta iglesia, ¿qué diría hoy de nosotros? ¿Ponemos por encima el amor, el estar juntos y el compartir, amarnos y ayudarnos, o un celo profundo por la verdad y la sana doctrina? ¿Qué diría la carta? ¿Cómo sería una carta que nos escribe el Señor a nosotros hoy? Voy a pedirles que estemos ahí en el texto para que veamos, desempaquemos algunas cosas de este texto. Versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Noten que en cada una de estas cartas el encabezado refleja algo del carácter de quien escribe las cartas, de quien envía las cartas. Y aquí, ¿cuáles dos cosas se destacan? Por favor, ayúdenme ustedes. ¿Qué cosas de quien escribe la carta, de quien manda esta carta, se quieren destacar aquí? Versículo 18. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Esto quiere decir, mire, esta carta la está escribiendo alguien que lo ve todo, que lo sabe todo, que no hay ninguna cosa oculta, secreta para él. Que a veces pensamos que Dios no se ha dado cuenta, Dios no se entera de las cosas, pero este hace un diagnóstico perfecto. Esto es una buena noticia para muchos, pero es una mala noticia para otros. Es una buena noticia para quienes tienen sufrimientos, dolores, para quienes esperan con ansias, para quienes oran y claman por una respuesta. Dios está viendo y Dios actúa. Pero también es una mala noticia para quienes juegan a la religión, para quienes tienen una vida, pecados no confesados. Mira, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo y Dios actúa. Mire cómo lo dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y también Mateo relata en este encuentro de Jesús con los maestros de la ley, en Mateo 9:4, que dice, Jesús conocía sus pensamientos. Es decir, Dios no solamente ve lo que está pasando, lo que hacemos, las cosas que enfrentamos, sino que aún conoce lo profundo de nuestro ser y nuestros pensamientos. Ahora, segunda parte de estas características de quien escribe la carta, pies que parecen bronce al rojo vivo. Esto era una ciudad de comercio y tal vez había bronce. Y el escritor quiere usar una figura conocida para decir, este es firme y este aplasta. Este que escribe la carta es firme, ve y actúa. Miren que en esta iglesia entonces había, ¿qué cosas había? Conozco tus obras. ¿Qué había? Amor, fe, ¿qué más? Servicio, paciencia, perseverancia. Nosotros podríamos decir que esta era una iglesia exitosa, ¿sí o no? Era una iglesia exitosa. Parece que no era una iglesia muy grande, pero a la luz de lo que vemos aquí, si nos ponen a evaluar esta iglesia, diríamos de una, esta es una iglesia muy buena. Es más, estaban cumpliendo la gran comisión, se servían unos a otros. Y esto de que sé que tus últimas obras son más abundantes, es decir, esta iglesia ni siquiera era de esas iglesias, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces añoramos cómo era antes. Ay, yo me acuerdo cuando la iglesia hacíamos esto, cuando teníamos estas reuniones, cuando orábamos así, y como que hay cierta añoranza por las cosas que hacíamos. Esta carta le dice, lo que estás viviendo ahora, lo que haces ahora es mejor, es más abundante que lo que
había en el pasado. Entonces esta iglesia no sufría ese síntoma. Ahora, vamos ahí, versículos 20-21. Un pero. ¿Qué es? Sin embargo, versículo 20, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Hay un gran riesgo en tolerar el mal en la iglesia. Y hay un gran riesgo en tolerar el pecado y el mal en nuestra propia vida. Y aquí de una vez se anuncia el juicio para el pecado que no se confiesa. Jezabel, hay como dos posibilidades para ver a Jezabel. Era alguien de influencia y con mucha autoridad en esta iglesia. Era profetisa, es decir, no es que era alguien que acababa de llegar a la iglesia, sino que era una profetisa. Pero muy probablemente el autor está haciendo alusión a esta Jezabel del Antiguo Testamento en Primera de Reyes 19. ¿Se acuerdan? Jezabel era esposa del rey Acab y era una mujer bastante mala. Tal vez, así como cuando le dicen a uno, eso es un beso de Judas. ¿Qué quiere decir? Que Judas se volvió como un referente. Muy probablemente esta Jezabel era un referente para decir esa mujer de Primera de Reyes 19, la esposa de Acab, que quiso exterminar al profeta Elías. Lo que ella quería hacer era unir la adoración a Baal con la adoración a Dios y hacer una sola expresión de adoración. Mire, cuando uno lee esto, uno dice, pues claro, ¿cómo hacen eso? Toleran a una profetisa que enseña esto, que los induce a cometer inmoralidades sexuales, a comer a alimentos sacrificados a los ídolos, y uno de pronto de una dice, pues claro, ¿cómo puede ser? Pero en el contexto había muchas cosas que no se veían tan mal como nosotros las podemos ver así. ¿Recuerdan los comerciantes, los que tenían sus gremios y fiestas, y unas fiestas que después se salían del control y se convertían en inmoralidades sexuales y todo esto? La gente decía, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay para vivir. Esta es nuestra cultura. No podemos hacer nada, entonces ¿qué? ¿No trabajamos? Entonces no vivimos. Y esta es la realidad, mis hermanos. Es que el error no viene puro. El error viene con algo, con alguito de verdad, con un poquito de verdad. El error siempre tiene un poco de eso. Y el pecado de la idolatría tiene la sutileza para que lleguemos a preguntarnos, ¿y qué tiene eso de malo? Uno puede pensar en nuestra cultura y en lo que tenemos que vivir día a día. ¿A cuántas cosas estamos expuestos frente al pecado? Y nosotros decimos, ¿y eso qué tiene de malo? Igual tenemos que vivir. Igual tenemos que comercializar, igual tenemos que comprar y vender. ¿Qué tiene de malo un numerito en la declaración de la DIAN? ¿Qué tiene de malo una pequeña mentirita para poder hacer un negocio? ¿Qué tiene de malo decir que era un trancón cuando yo me levanté tarde? Y con cosas pequeñas se va tolerando. El error siempre viene. Y entonces decimos, no perdemos nada con hacer esto, no perdemos nada con negociar, con bajar como el estándar. Miren que lo que ofrecía a esta mujer Jezabel era un conocimiento más profundo.
¿No les parece que esto también suena muy atractivo? Un conocimiento más profundo. Y hay gente que ofrece bastantes alternativas para un conocimiento, un nuevo conocimiento. Este nuevo libro, 5 cosas para que seas feliz. 5 enseñanzas, 5 verdades de lo más profundo, lo nuevo, lo que salió. Y la gente va detrás de nuevas cosas y de nuevos conocimientos. Miren, hermanos y hermanas, Dios abomina la idolatría. Y la idolatría hoy es sofisticada. Porque el diablo usa la sofisticación para ponerle un poco de elegancia a los ídolos. Se llega a hacer cosas extremas en este tiempo, a sacrificar las cosas fundamentales. Se llegan a sacrificar por dinero, por placer, por pasar bien, y se llega a negociar todo lo que el Señor nos ha provisto y lo que el Señor nos ha regalado. Esto de la perspectiva de la cultura es muy importante, porque para la gente de Tiatira esas eran las reuniones de negocios. Esas eran las reuniones de negocios. Y lo que Dios dice, inmoralidad, la gente no lo veía así. La gente no lo veía mal, porque la cultura tiende a minimizar el pecado. La cultura tiende a minimizar el pecado. Hoy nos dicen, por ejemplo, se aprueba el aborto porque las mujeres tienen derecho. Y si tú no estás de acuerdo, eres un intolerante. Y se minimiza libertad para matar, se trivializa. No se enseña la abstinencia porque hay idolatría al placer. ¿Quién quiere enseñar abstinencia sexual y esperar hasta el matrimonio o ser fiel a tu esposa si lo que se idolatra es el placer? Sentirse bien y estar cómodo, y si no me respetas eso, eres un intolerante. Hay gran influencia cultural y se llega a tolerar ciertas cosas hasta que llegamos a decir, no es tan grave, no es tan grave. En el versículo 21, dice, versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Arrepentimiento. Miren que el Señor da tiempo. Miren que el Señor llama al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una evidencia de haber nacido de nuevo. Nosotros a veces pensamos muy equivocadamente que el arrepentimiento es una vez en nuestra vida, que fue cuando naciste de nuevo hace 35 años. Pero nosotros sabemos por el Evangelio que el arrepentimiento es cada día, que tú deberías arrepentirte hoy y deberías arrepentirte mañana como una expresión de que has nacido de nuevo. No es mecánico, porque cuando esto no ocurre, entonces ocurre lo que dice Romanos 2:5, a causa de un corazón no arrepentido, estás acarreando ira para el día del juicio. Dios da oportunidad para el arrepentimiento, pero no va a durar para siempre. Versículos 22 al 25, por favor. Ustedes que están leyendo ahí conmigo en su Biblia, por favor, versículos 22 al 25. Esto es lo que dice que va a hacer. El Señor dice que va a hacer esto. La voy a postrar en un lecho de dolor. A los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré
ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Este tratamiento, si no se arrepiente. Este juicio que el Señor hace nos deja ver que es en serio, que es grave, que es en serio tolerar el pecado, que hay mucho problema en tolerar el pecado. Y ya que el juicio del Señor es tan serio, nosotros, hermanos y amigos, deberíamos vivir en arrepentimiento. Deberíamos vivir en arrepentimiento. Dice, la voy a postrar en la cama. Esto es tremendo. Mientras haya tiempo es necesario arrepentirse. Miren que esta sentencia que pone Jesús dice que sabrán que escudriño la mente y los corazones. Todas las iglesias, los demás sabrán. Y el juicio del Señor tiene estas 4 características. El juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es severo. Los profetas en el Antiguo Testamento mostraron la relación de Dios con su iglesia como un pacto matrimonial, y la infidelidad de su iglesia la compararon como prostitución y adulterio. Esto es serio, esto es serio. El juicio de Dios es riguroso. Dice que no solamente a ella, sino a los demás. El juicio de Dios es justo, a cada uno según sus obras. Y recuerden que estos son los ojos que lo ven todo. Y el juicio de Dios muestra su poder. Así sabrán todos que yo soy el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Mis amigos y hermanos, tú deberías saber que Dios te conoce muy bien y que Dios me conoce muy bien a mí y que ante Él no podemos ocultar nada. Nada se le esconde porque Él es soberano y está presente en todo. Y yo quisiera rogarte con todo el corazón, hermano y hermana, no juguemos a la iglesia. Vengamos confiados delante del Señor en arrepentimiento y en fe. No toleremos el pecado. Tal vez tú te crees muy buena persona. Tal vez tú eres de los que dice, yo no le hago mal a nadie, yo no mato una mosca. Puedes estar seguro de esto. Tú eres un pecador y necesitas el Salvador. Y tal vez nuestra actitud de minimizar el pecado y de creernos buenas personas, lo que oculta es nuestra tolerancia al mal y al pecado. Mira, Dios ama a la iglesia. Dios ama a la iglesia y hará lo que sea por la iglesia. Dios ama a la iglesia. Y miren que un padre tiene celo y hace cosas por sus hijos para proteger a sus hijos. ¿Cuánto Dios hará para proteger su iglesia? Para santificar la iglesia, como estamos viendo. A veces esta santificación, dice el pastor Diego, a veces es con pincel y a veces es con cincel. Pero Dios está santificándonos. Los 3 últimos versículos dice 26 hacia adelante, el que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 26 y 27 se está citando el Salmo 2. Pongan sus notas para que usted lea el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Básicamente dice, yo soy el vencedor y voy a compartir mi herencia contigo. El versículo 28, donde dice el lucero de la mañana,
se contesta con Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice, ¿quién es el lucero? ¿Quién es ese lucero? Dice, Jesucristo dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es el lucero. Quiero para terminar decir 3 cosas a las que siento que somos llamados como iglesia frente a esta realidad de la tolerancia, cuando la tolerancia es un pecado. Tú y yo, mi amigo y mi hermano, estamos llamados a confesar nuestros pecados, confesarlos, en vez de tolerarlos, guardarlos. Confesar nuestros pecados. Mira cómo dice este proverbio que nos hemos aprendido, yo por lo menos me lo aprendí desde pequeñito, Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta encuentra el perdón, encuentra misericordia. Estamos llamados a confesar los pecados. No importa si tu pecado es escandaloso, cuéntale a alguien que te ayude a ver el evangelio en esa realidad. Segunda cosa, bueno, los 3 son por la C, confesar. Segunda cosa, tú y yo debemos creer en la disciplina del Señor. La disciplina es muy variada y la disciplina, ya hemos dicho, no tiene ese elemento negativo solamente. La disciplina es una cosa positiva. La disciplina del Señor, la disciplina que se provee en la iglesia como un recurso de la gracia del Señor. Miren que cuando David estaba perdido en su pecado, pensando que nadie lo había visto, que todo estaba oculto, que eso quedó tapado, el Señor le mandó un plan de rescate con el profeta. Y le dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué es más gracia que el Señor ponga a la luz tu pecado? Eso es un plan de rescate que el Señor tiene para nosotros. Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Los pastores de esta iglesia y los líderes estamos llamados a disciplinarte. No se imaginen una pela. La disciplina implica que tú aceptes, hermano y amigo, acepta los procesos de la consejería bíblica. Practica la confesión con un consejero o en un grupito pequeño. Participa en un grupo homogéneo con las mujeres. Tienen su reunión los miércoles, los jóvenes tienen su reunión el viernes. Los hombres, vamos a empezar en el próximo mes nuestras reuniones con los hombres. Un lugar tranquilo donde puedas con tus hermanos crecer en la fe, hablar de tus luchas, ver dónde Cristo está trabajando, dónde te has atrancado en tu caminar con Cristo, pero no toleres el pecado en tu vida, no lo dejes ahí quieto. Nosotros no deberíamos participar en esto simplemente porque nos sentimos bien, porque algunos dicen, yo no voy a ese culto porque no me siento bien. Muy respetable. Pero no se trata de sentirnos bien. Es más, si ustedes hoy se van de aquí sintiéndose incómodos, un poco incómodos con lo que hemos dicho, yo creo que hemos cumplido más el propósito. Que si simplemente decimos, nos sentimos muy bien. Claro que nos sentimos bien con los hermanos, pero el evangelio siempre tiene que producir algo de incomodidad en nosotros para actuar. Mi amigo y mi hermano, tenemos que declararle la guerra al pecado. Y no hay otra manera. Y tercero, y aquí quiero recordar 2 gráficos que hemos mostrado, creo que lo hemos usado mucho en grupos pequeños, no sé si aquí lo hemos usado alguna vez, si los chicos de los audiovisuales me preparan el gráfico de la cruz. Pero primera cosa, confesar el pecado. Segundo, creer en la disciplina de la iglesia, la disciplina del Señor. Y tercero, debemos caminar hacia la cruz.
caminar hacia la cruz, caminar hacia la cruz. Miren, el pecado es sutil y el corazón es muy engañoso. Dios ha provisto la manera de hacernos conscientes de la seriedad de nuestro pecado. Solamente al ver la santidad de Dios, nosotros nos hacemos conscientes de nuestro pecado. Miren por favor esta cruz que está muy sencillita, este gráfico. En la línea de arriba dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Y en la línea de abajo dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. La manera en que la cruz va creciendo, ven que la cruz se va haciendo grande, es cuando crecen esas dos cosas a la vez. Tú y yo necesitamos una mayor conciencia de quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios, cómo es su obra, qué ha entregado por ti y por mí. Y en la medida en que crecemos en esta conciencia de nuestra santidad de Dios, a la vez usted y yo nos vemos más pecadores. A la vez se nos quitan los argumentos de es muy pequeñito lo que yo hago, es muy poquito mi pecado. Esta es la realidad. Cuando somos más conscientes de la santidad de Dios, a la vez nos hacemos más conscientes de la seriedad de nuestro pecado. Pero ojo, puede ser que tú te justificas a ti mismo, que crees que es muy pequeñito lo que haces, entonces haces pequeña la cruz. Porque si yo soy muy buena gente, no necesito a Cristo. Si yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo no necesito a Cristo. ¿Tenemos el otro gráfico? Daniel, ¿puedes ponerme el otro gráfico? Miren la cruz estable. Entonces usted dice, no, yo camino, yo voy a la iglesia y sí, hasta doy los diezmos y todo, y muy bonito, y cuando hacen reuniones en mi casa yo oro. Pero no eres consciente de la gravedad de tu pecado, entonces la cruz, ¿cómo se te aplica? Porque la cruz es para los necesitados, para los que dicen, Señor, yo necesito de ti, yo no soy capaz. No puedo ir ni a la esquina sin tu voluntad, sin tu presencia, sin tu obrar en mi vida. Mi hermano, mi amigo, hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, te necesitamos. Y por eso vamos a cantar esta canción con los chicos de la alabanza, esta canción que hemos cantado aquí, como una expresión de adoración y una confesión de nuestra necesidad del Señor. Tal vez esto lo podríamos resumir en esto. Señor, déjame ver un poco más de tu santidad. Señor, déjame conocer un poco más de tu santidad, un poco más de la grandeza tuya, un poco más de la naturaleza tuya, de lo que has entregado por mí, de cómo eres tú de grande, para que a la vez yo sea más consciente de mi necesidad, del quebranto de mi corazón.